buenas tardes, saludándoles con el gusto de siempre. En este momento estamos transmitiendo en vivo a través de su estación cristiana Radio Adicción Cristiana. Saludamos a todos nuestros amigos, hermanos que nos sintonizan también a través de YouTube y por supuesto en la página oficial www.radioadiccioncristiana.com.mx. Queremos saludarles en estos momentos. Tenemos una palabra muy especial que va a edificar tu fe, lo creemos, así es que no le muevas. Antes llámale a tus conocidos, amigos, para que nos sintonicen y puedan también ellos recibir esta palabra de parte del Señor. Queremos darte nuestros teléfonos en cabina por si tú tienes un testimonio que compartir acerca de cómo han sido de bendición los programas que se están transmitiendo en esta estación de radio por internet, o quieres darnos a conocer tus necesidades o peticiones. Con gusto estamos aquí para atenderlas y por supuesto estar orando por cada una de ellas. Y también voy a compartirte estos teléfonos en cabina, que es el 19-37-48-23 y el 15-22-3508. Tenemos el WhatsApp, al cual también puedes enviar tu mensaje, que es el 811-555-9932. Estamos transmitiendo desde la ciudad santa, desde la ciudad Santa Catarina, Nuevo León, México, para todo el mundo de habla hispana. Y deseamos que así como cada día el Señor nos bendice con sus misericordias cada mañana, que en este momento también la palabra de Dios pueda bendecir tu vida. Les saluda a su amigo y pastor Sergio Cárdenas. Estamos pastoreando en la Iglesia Cristiana de Restauración Vida Nueva, que se encuentra ubicada ya en el municipio de Apodaca. La calle es Alcanfor número 100, local E. Y estamos en los diferentes horarios para que usted nos pueda visitar. Es en la colonia Bosque Real, en el municipio de Apodaca. Tenemos horarios de reunión los días domingo, 2 reuniones a las 9:30 de la mañana y una segunda reunión inmediatamente a las 11:30 también del mismo día domingo. Los martes nos reunimos a las 7 de la tarde. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y nos escuchas allá en el municipio de Apodaca, pues te repito la dirección: calle Alcanfor número 100, local E, colonia Bosque Real, Apodaca, Nuevo León. Agradecemos a Dios la oportunidad primeramente de poder estar aquí saludándoles, y también a los pastores Aldo y Eva por este privilegio que nos conceden de poder saludarles por estos medios y poder llegar hacia aquellos lugares donde aún el Evangelio todavía no ha llegado a través del internet. Este es el programa Predicando a las Naciones, y en este momento queremos invitarte a que deje lo que estás haciendo. Haz lo que María y no lo que Marta. Marta siguió con el quehacer, pero María se sentó a escuchar la palabra del Señor, y esa parte no le fue quitada. Así es que lo más valioso en este momento es que escuches la palabra de Dios. Mira, el quehacer no se va a acabar. Si estás ahí pues en los quehaceres en estos momentos, aquí en Monterrey, en la Ciudad de México, es la 1:08. Tal vez en otras partes sea otro horario, pero aquí es la hora de comida, y yo sé que muchos ya están degustando esos platillos. Si estás ahí en la comodidad de tu hogar, pues aún comiendo, escúchanos, pon atención a esta palabra, que creo que Dios va a bendecir tu vida. En esta ocasión traemos un tema al cual le hemos titulado las demostraciones de la fe genuina. Demostraciones de la fe. La fe genuina demuestra su fe con hechos, con acciones, con obras. Y para ello queremos tomar como referencia el capítulo número 11 del libro de los Hebreos, el cual te voy a invitar. Vamos a leer solamente los primeros 8 versículos y de ahí vamos a partir. El tema es muy amplio, pero queremos tomar algunos versículos para hablar de estas demostraciones de la fe. Y en el capítulo número 11, desde el verso 1 al 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 8 y último. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Que el Señor bendiga su palabra y abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder recibir la porción que Él tiene para cada uno de ustedes. Recuerda, al final queremos estar orando por tus necesidades, por tus peticiones, y queremos compartirte este tema, el cual lo hemos titulado Las demostraciones de la fe genuina. El escritor de los Hebreos parte en este primer versículo que la fe es la certeza. Otra versión dice que es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración o la certeza de las cosas que no se ven. Es decir, la fe no está basada en ninguno de los sentidos, ni en el sentido de la vista, ni en el sentido del tacto, de las emociones. No, la fe está basada únicamente en la palabra de Dios. Está basada en la Escritura. Sabes que un joven fue citado a una notaría porque le iban a leer el testamento. Él no sabía que lo había su abuelo heredado, las propiedades, las empresas que él tenía, pero él era un adolescente. Lo citan y le leen el testamento y le dicen: usted es heredero de todas estas propiedades, de estos bienes. Y entonces él queda de alguna manera sorprendido de todos los bienes que ahora estaba haciendo o recibiendo por herencia. Todavía no se le entregaban, pero tenía el testamento en la mano. Y él salió y le comentó a su familia: ¿sabes qué? Ahora soy dueño de esta empresa, ahora soy dueño de este bien, ahora soy dueño de esta propiedad, ahora yo poseo esto, ahora yo tengo esto. Y la gente le pregunta: ¿dónde está? Bueno, todavía no está en mis manos, pero tengo la carta, tengo el testamento, tengo la palabra del testamento que me dice que soy dueño de ello. ¿Sabes tú que él está hablando de cosas que todavía no tiene en la mano, pero con toda certeza él está testificando que ya es dueño? La palabra de Dios, hermanos, nos da la certeza de las cosas que poseemos. Hay cosas de las cuales nosotros somos herederos por la gracia y por la misericordia de Dios, que tal vez no las tengamos en las manos, pero por la fe, dice la Biblia, hablando el mismo escritor de los Hebreos en el capítulo 6, dice: por la fe y la paciencia heredamos las promesas de Dios. Somos herederos de cosas que no se ven, de bendiciones espirituales, de bienes invisibles que no se ven, pero tenemos la seguridad, tenemos la convicción, tenemos la certeza que aunque no las vemos, somos poseedores de cada una de las promesas de Dios que están en este testamento que es la palabra de Dios. Tú eres heredero. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, como el Salvador de tu alma, tú eres heredero de las promesas de Dios. Tú eres participante, solamente que tienes que conocer esa herencia, y es a través de la Escritura.
Esta palabra te da la certeza y la convicción de que posees esa herencia. Así es que somos herederos de cosas que no vemos, pero que ya son nuestras. Y por la fe, dice la Biblia, por la fe, la fe nosotros las esperamos. No las tenemos, pero las estamos esperando. Estamos esperando que esa promesa se cumpla. Esa es la fe, una certeza, una convicción que está anidada en tu corazón. Estás convencido, y por lo cual dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en la segunda carta, dice: creí, por lo cual hablé. Y nosotros, habiendo recibido el mismo espíritu de fe, creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que creemos? La palabra de Dios es veraz, es verdad, no cambia. Esta palabra nos bendice, esta palabra se cumple, esta palabra es vida, esta palabra es espíritu, esta palabra es verdad, y esta palabra hace todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Esta palabra nos bendice, y tú tienes que poner tu fe en la palabra de Dios. Tenemos que apuntar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser dirigida a Dios. Por eso dice la Biblia en el verso número 2, que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esa fe fueron aprobados por Dios. Es decir, Dios da testimonio de todos los que creían a su palabra. ¿Sabes tú que antes de la ley, Dios atribuía su justicia por medio de la fe? Lo dice, se la atribuye a Abraham. Dice, Abraham alcanzó la justicia de Dios por la fe. Y luego dice también que Noé alcanzó la justicia de Dios por la fe. Enoc se le dio testimonio de ser justo porque agradó a Dios por la fe. Es decir, todos ellos, todos los que creían a Dios, fueron ellos llamados justos, alcanzaron la justicia de Dios solo porque pusieron su fe y su confianza en la palabra que Dios les había dado. ¿Sabes que dice la Biblia en el verso número 2 que ellos fueron aprobados por Dios porque pusieron su confianza? Pero también en el verso 3 dice la Escritura que por la fe entendemos. Hay cosas que el hombre no va a entender a menos que crea. La fe te da entendimiento. ¿Cómo podemos entender el poder de Dios? La Biblia dice que Él es omnipotente. La Biblia dice que Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Omnipresente, que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él es Dios. Si tú entiendes eso, vas a entender lo que la Biblia habla y expresa de Dios. Por eso el escritor dice, por la fe yo entiendo. No hay explicaciones a veces para poder entender la Escritura, pero la fe te ayuda a entender. Hay cosas que no se pueden demostrar, son un misterio, pero la fe te ayuda a entender que es posible, porque se trata de Dios. Por eso dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Aquí se está refiriendo a toda la creación, junto con todo lo relacionado con la creación. Todas las cosas creadas fueron hechas por la palabra de Dios. Si tú vas al libro de Génesis, la Biblia dice que Dios habló, Dios dijo y fue hecho. Y yo entiendo que así es. ¿Por qué? Porque lo creo. Porque creo que Dios es poderoso, que en el momento en que Él dice la palabra, Él puede crear todas las cosas. De la nada fue hecho, de lo que no se veía o de lo invisible. Ahora lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solamente al pronunciar la palabra empezó a existir. Las cosas fueron creadas, los planetas, los mundos, los soles, las lunas, el universo, las estrellas, el mundo, la creación, el mar, la tierra, las aves, todo fue hecho por la palabra de Dios. Y mi fe me da ese entendimiento que así es, porque lo creo.
no necesitan explicármelo, simplemente lo creo. No necesitan demostrármelo, simplemente porque creo que Él es Dios y tiene el poder suficiente para decir y que todo se ha hecho. Él dijo: sea la luz, y fue hecho. Todo fue hecho a través de la palabra de Dios, y mi fe en Dios me da ese entendimiento. Amén. Ahora vamos a ver algunas demostraciones de la fe. La Biblia menciona en el verso 4: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que el de Caín, un más excelente sacrificio. En primer lugar, Abel estaba poniendo su mirada en Dios. Lo que él iba a ofrecer era dedicado a Dios. El sacrificio, la ofrenda, era dedicada a Dios. Entonces, lo que él estaba haciendo era para Dios. Es necesario que tengamos fe cada vez que le ofrecemos a Dios algo. Si le ofreces alabanza, tienes que creer que Él te escucha. Si le ofreces servicio, tienes que creer que Él va a estar contigo, porque donde está Él está su servidor. Si le ofreces una oración, tienes que creer que Él la escucha. Si le ofreces una ofrenda, tienes que creer que es para Él y no para los hombres. Todo tiene que llevar fe. Todo lo que tú hagas para el Señor, servicio, alabanza, adoración, oración, comunión, ofrenda, todo lo que tú le ofrezcas, tienes que poner tu mirada en Dios, porque es para Él. Por eso la Biblia dice: por la fe Abel ofreció a Dios, dice, un más excelente sacrificio. ¿Por qué? Él no estaba mirando a un hombre, él estaba como mirando a Dios. Señor, y para ti lo mejor, porque es para Dios, no es para nadie más. Para ti yo te voy a dar lo mejor de mí, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi capacidad, lo mejor de mi edad, lo mejor es para ti, Señor. ¿Por qué? Porque es para Él. Cuando tú sirves a Dios y lo haces para Él, no importa el sacrificio. Yo recuerdo en una ocasión que tuve que caminar 3 kilómetros a eso de las 12 del mediodía, con el sol sobre mi cabeza, un calor a cerca de 40 grados, y ya llevaba yo como 1,5 kilómetros, y me sentía molesto, el sudor escurriendo por mi cuerpo, calándome los ojos, ardiéndome los ojos, el sol inclemente, y yo iba molesto, y hasta el momento en que dije: Señor, no tengo por qué ir molesto, te voy a dedicar esta caminata bajo este sol, lo voy a hacer para ti. Y la molestia se fue así. ¿Sabes por qué? Cuando tú haces las cosas para Dios, así sea el sacrificio, lo vas a hacer con agrado, lo vas a hacer con disponibilidad, lo vas a hacer con gozo. No importa que tú te estés cansando, te estés fatigando, estés pagando un precio físicamente, mentalmente o económicamente, pero tú dices: es para ti, Señor, y para eso se requiere fe. Abel la tuvo, y por eso la Biblia dice: por la fe Abel ofreció una mejor ofrenda. Él puso su mirada en Dios, y dice la Biblia que aún después de muerto, Dios habla de esa ofrenda. Dios habla y testifica de que le agradó lo que él hizo. Aparte porque el sacrificio, el cordero que sacrificó Abel, apuntaba simbólicamente a lo que el mismo Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y Abel expresó esa fe, esa confianza de que un día también un cordero, el Cordero de Dios, el Cordero divino, vendría a pagar el precio de nuestros pecados.
Abel lo entendió y puso su fe en ese sacrificio y le agradó a Dios, y Dios dio testimonio de esa fe. En el verso 5 vemos a un hombre caminando con Dios. Eran tiempos difíciles. Enoc es antecesor de Noé. En aquel tiempo la maldad empezaba a multiplicarse, el corazón de los hombres se inclinaba a todo lo malo, mas sin embargo, a pesar de lo que el mundo vivía, hubo un hombre llamado Enoc, que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Dice la Escritura que por la fe Enoc fue trasladado, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, pero antes de ser trasladado tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminó con Dios, caminó en comunión, caminó en una relación, no lo veía. Él es el Dios invisible, él hablaba con Dios, él tenía un acercamiento a Dios, tal vez cada mañana, tal vez aún en la adversidad, él se mantenía en una relación, en una búsqueda. ¿Por cuántos años? Fueron muchos los años que no caminó con Dios. Agradó a Dios el que le buscara. Y la Biblia dice que fue tanto el agrado que provocó en Dios, que Dios se lo llevó. Es decir, lo traspuso, lo trasladó de este mundo natural al mundo invisible, de este mundo físico al mundo espiritual. Aún todavía él estaba vivo cuando Dios se lo llevó, lo trasladó, y fue algo verdaderamente maravilloso. Enoc no vio muerte. ¿Sabes tú que hay una promesa en la Biblia? Dice, no todos moriremos. No todos moriremos, porque puede venir el tiempo en que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados, seremos trasladados, seremos arrebatados, llevados juntamente con Él. Es decir, pasar de vida mortal a vida inmortal, de vida natural a vida espiritual. Imagínate, esta fe logró que Enoc fuera traspuesto. Eso es lo que hace la fe. La fe te lleva de un lugar de derrota a un lugar de victoria, de enfermedad a salud, de dolor, de angustia a paz, de tribulación a calma. La fe te traslada. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Desde el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, la Biblia dice que somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Somos trasladados de muerte espiritual a vida espiritual. Hay un traslado. Todo eso lo hace la fe. Seguimos leyendo. Dice el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se agrada de los incrédulos. Dios no se agrada de los que dudan. Dios, inclusive dice la Biblia, que lo provocan a ira. Cuando los espías, los 2 espías fueron a inspeccionar la tierra prometida, 10 volvieron con un argumento de derrota, de incredulidad. Solamente la Biblia dice que Josué, hijo de Nun, y Caleb creyeron. Hubo en ellos otro espíritu, y el Señor, cuando los oye hablar a los 10 espías, que ¿para qué nos trajo el Señor a morir acá? Bueno, fuera habernos quedado en Egipto. Vimos es tierra de gigantes, somos para ellos como langostas. Mas sin embargo Josué y Caleb decían, el amparo de Dios está con nosotros. Ellos pusieron su confianza, su fe en Dios y hablaron bien de Dios, mientras que los otros 10 hablaron mal. Hicieron que el pueblo pecara y que
que se quejara contra Dios, y el Señor, dice la Biblia, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me van a creer? ¿Hasta cuándo no me creerán? La incredulidad irrita a Dios. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, se encontró con sus discípulos que no podían sanar a ese pobre muchacho que había sido poseído por un demonio, y el Padre llega y dice: Señor, socórreme, lo traje a tus discípulos, no pudieron. Y el Señor Jesucristo se molesta y le dice a sus discípulos: oh generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es decir, el Señor espera fe de nosotros. Él espera fe, una confianza, que la pongamos en Él. Es necesario que tú y yo creamos, aunque no lo entendamos, pero la misma fe te va a ayudar a entender que Él es todopoderoso, que nada es imposible para Él. La fe agrada a Dios. La incredulidad molesta a Dios. ¿Sabes por qué molesta a Dios? Porque estás argumentando que no le crees a Dios. Y una cosa, si es imposible para Dios, y es que Él mienta. Dios no miente. Entonces, cuando tú no crees a su palabra, haces a Dios mentiroso. Y Él no miente. Él no ha mentido en su palabra, solo que su palabra trabaja en ti. Su palabra obra en ti cuando tú la crees. Cuando tú la crees, su palabra trabaja en tu vida. Cuando tú la recibes en fe, esta palabra va a ser aquello para lo cual Dios la ha enviado, porque es poderosa. La palabra de Dios hace, pero tienes que creerla. Tienes que creer a su palabra y poner tu confianza en sus promesas. Seguimos leyendo. La Biblia menciona que por la fe Noé, habiendo recibido siendo advertido de las cosas que no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabes? Noé creyó de cosas que no se veían. Dios dijo: voy a traer un grande diluvio, construye el arca, y Noé se puso a trabajar. ¿Para qué? Para que su casa se salvase, y lo hizo con temor. ¿Cuántos de nosotros hemos sido advertidos ya que viene un juicio sobre el mundo? Viene la ira de Dios sobre todos los que no obedecieron a la verdad. Viene el rapto de la iglesia. Vienen tantas cosas. Tenemos que prepararnos, tenemos que actuar, tenemos que predicar el evangelio para que las familias se salven, para que tu casa se salve. ¿Qué estás haciendo para que tu casa se salve? La Biblia dice: el que conmigo no recoge, desparrama. Si no estás haciendo algo para que tu casa sea salva, seguramente estás descuidando tus testimonios, y en vez de acercarlos al Señor, probablemente los estés alejando. Así es que con temor hay que prepararnos, porque vienen cosas que jamás se han visto, pero la Biblia dice que van a ocurrir y van a suceder, porque lo creemos. Decimos amén. También, con esto voy a terminar este versículo, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Una demostración de que crees es que tú obedeces a la palabra de Dios. La Biblia dice: por la fe Abraham obedeció. Los creyentes obedecen la palabra, no la cuestionan, simplemente la obedecen. ¿Estás tú obedeciendo la palabra? Imagínate aquellos hombres que recibieron la sanidad, el milagro, si se hubiesen puesto a cuestionar la palabra de Jesucristo, ¿acaso hubiesen recibido algo? Yo me imagino a ese paralítico que bajó del techo por aquellos hombres que lo llevaban, y que Jesús le dice: toma tu lecho y vete a tu casa. Imagínate que él hubiera cuestionado: pero ¿qué no ves que estoy paralítico, que no me puedo mover? ¿Cómo me dices que me levante? Hay gente así. Hay gente así que cuestiona la orden, la indicación de Dios: levántate.
Imagínate si él cuestiona, se pone a pensar, pero si no me puedo mover los pies, no puedo mover las piernas, pero sin embargo él obedeció, y en el momento de la obediencia vino el milagro, sucedió el milagro. ¿Recuerdas aquellos 10 leprosos que se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, sánanos? Y el Señor simplemente les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. La Biblia dice que ellos se fueron todavía leprosos, y que fue hasta en el camino, mientras iban, cuando ellos empezaron a ser sanados, a ser limpiados de la lepra. No recibieron la sanidad cuando el Señor le dijo: vayan al sacerdote y preséntense delante de él. No, la recibieron cuando obedecieron a la indicación. A veces hay que obedecer primero para que venga el milagro. Si el Señor dice: levántate, levántate, ahí va a ocurrir el milagro. Si el Señor te dice: sal, hazlo, ahí va a ocurrir el milagro. Si el Señor dice: ve, acércate, ve a la iglesia, congrégate, ahí puede ocurrir el milagro. En la obediencia puede ocurrir aquello que tú estás esperando. Abraham obedeció: sal. No preguntó, salió y recibió la tierra por heredad. Él fue heredero de las promesas, y por medio de su fe bendijo a todas las familias de la tierra, porque así por su fe él fue justificado. Dice la Biblia que no solamente habla respecto a la fe de Abraham, sino también a la de nosotros, que por la fe somos justificados. Si el Señor dice: arrepiéntete, arrepiéntete. ¿De qué? No lo cuestiones. Todos hemos pecado, todos somos faltosos. Arrepiéntete. Si Él dice: cree, la fe tiene que ser dirigida y puesta en Jesús, en su palabra, en su obra, en su sacrificio, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él nos ha heredado sus promesas. Él ya lo hizo, pero se requiere fe y obediencia para que tú recibas cada una de esas promesas. Recuerda cómo iniciamos el tema. Un joven heredó, no se le dio los bienes ni las propiedades, pero tenía el testamento, y él dijo: yo soy dueño de todo esto. Tenemos la palabra. Este testamento me dice a mí de lo que yo he heredado. Y la Biblia dice: si tú estás enfermo, eres heredero, heredera de la salud, de la sanidad, porque en Cristo Jesús no solamente Él llevó el pecado de todos nosotros, también llevó en esa herida, en esa llaga, el dolor y la enfermedad y la maldición, para que nosotros recibamos también de parte de Él sus promesas. Pero todas estas se reciben por la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No dejes de escuchar la palabra. Congrégate en una iglesia. Escucha la palabra. Escucha. Por ella viene la fe, para que en los momentos de tribulación, de angustia, lo primero que brote de tu corazón sea tu confianza de que Él ya dijo su palabra, y así como la habló será hecho. Queremos orar por ti. Queremos hacer una oración. Si estás enfermo, tienes alguna necesidad, cierra tus ojos, vamos a orar. Solamente nos quedan 2 minutitos, queremos aprovecharlos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, bendice a cada radioescucha, a cada oyente, Señor, que está en sintonía de este programa. Bendícelos, corresponde a su fe, Señor, galardona su fe, recompensa su fe. Trae sanidad al enfermo, trae libertad al cautivo, rompe cadenas, ataduras, ligaduras de impiedad, quita toda carga de opresión, Señor. Trae paz a sus corazones, en el nombre de Jesús, provisión en las áreas que ellos necesitan, en el nombre de Cristo, porque tú ya lo conseguiste en la cruz del Calvario y nos has dado esa herencia, y por la fe la recibimos, y te damos gracias y te damos gloria. Amén, amén. Sigue en sintonía, les saludó su pastor y amigo Sergio Cárdenas, de la Iglesia Cristiana de Restauración Vida Nueva, ubicada en la calle Alcanfor número 100, en la colonia Bosque Real, allá en el municipio de Apodaca. Este fue su programa Predicando a las Naciones, a través de esta estación Radio Adicción Cristiana. Te repetimos los teléfonos: es el 19 37 48 23 y 15 22 35 08. WhatsApp 811 555 99 32. Te invitamos a que sigas en sintonía de esta programación y nos escuchamos
próximamente. Que Dios les bendiga muy ricamente. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.